Ladrón. Hola, sean bienvenidos al episodio de hoy llamado El despertar del hombre, donde hablaremos sobre la novela 1984 de George Orwell. George Orwell fue un escritor británico nacido en 1903 que en realidad se llamaba Eric Arthur Black. Fue criado en un lugar el cual creían que tenían cierta superioridad cultural, social e intelectual, y a pesar de ello vivían en un sector muy opresivo. Pero esto no impidió que él destacara por su inteligencia y entró a Eton, donde publicó sus primeros textos periodísticos. Al finalizar sus estudios en Eton, decidió formar parte de la Policía Imperial India en Birmania, como parte de su herencia familiar. Tuvo un servicio ejemplar en su trayectoria, pero a los 5 años de ella empezó a ver las desigualdades de raza y a ver cómo los británicos gobernaban a los birmanos en contra de su voluntad. Eso se sintió avergonzado por formar parte del sistema e hizo que él se retirase y como forma de redención se fue a las calles de Londres a ser mendigo. Y luego viajó a París, donde trabajó como lavaplatos en restaurantes, hoteles y exploró los barrios más desafortunados de la ciudad. En 1933 publicó su primer libro, titulado Sin Blanca en París y Londres, en el que estaba todo lo que había observado y vivido durante aquel tiempo. Cuando publicó este libro, decidió usar su seudónimo para no avergonzar a su familia, y de ahí fue conocido como George Orwell. Días en Birmania, que publicó en 1934, estaba basada en los 5 años que Orwell había ejercido como policía en Birmania. Para poder sacar a flote su trabajo, empezó a trabajar como profesor y en una librería de segunda mano. También él se declaró anarquista y también mantuvo su rechazo hacia el imperialismo, aunque luego tuvo cierta inclinación hacia el socialismo. Contrajo matrimonio con Ellen Sí. eso y con la cual tuvo un matrimonio abierto muy exótico para el época, porque ellos se casaron en 1903 1936 más o menos. Sí. Y es como era muy monógamo los matrimonios, pues. Ellos abiertos. Y es abierto. Sí. Ellos igual adoptaron un hijo, Richard Black, y su esposa murió un tiempo después, antes de cumplir 10 años de matrimonio, por una operación que salió mal. Pero durante su matrimonio viajó a España para luchar con los republicanos en la Guerra Civil de 1936, en la cual se enlistó como armado voluntario en el Partido Obrero de Unificación Marxista. En esta guerra casi pierde la vida por un disparo en la garganta, lo cual le hizo reflexionar y viera la realidad en la que se había metido. Y se retirará de esta para volver a Inglaterra. Pobre George Orwell. Pobre George. Tuvo Así que que vivir mal. cosas demasiado malas. Es que, no sé, es que George en sí se metió en eso por sus ideales, pero no era su lucha, po. A eso se refiere al modo voluntario, que no era su lucha. No estaba obligado a, pero él quiso. Pero él quiso. Igual era joven. Bueno, después de retirarse de la guerra, creó Homenaje a Cataluña. En este libro él relata su admiración hacia el anarquismo y cómo no tiene clases sociales, pero también su descontento por las disputas que hay siempre dentro del bando republicano. También critica el control estalinista del Partido Comunista en España y la forma en la que ellos manipulan su propaganda informativa. Otras obras que él hizo fue Rebelión en la Granja, inspirada en la Revolución Rusa, y Stalin, donde un grupo de animales se rebelan para derrotar a sus dueños humanos que según los explotaban. Bueno, después de este libro, él creó 1984, la cual sería la obra que analizaremos en este episodio.
El contexto de la obra se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrolló el Tratado de Versalles y se creó la ONU. También los derechos humanos consigo, y también comenzó la Guerra Fría. George Orwell fue el primero que utilizó el término Cold War. Que sería la La Guerra Guerra Fría. Muy bien. Y lo que estaba pasando socialmente fue una gran polarización del mundo en dos principales bloques. ¿Cuáles son los bloques? Oriental y occidental. Muy bien. Ya. Donde la gente tenía miedo a ser castigada por pensar diferente, mientras que los medios son manipulados para mostrar lo que convenga al Estado. Bueno, en otras cosas, el contexto estético de la obra es que es una novela distópica dividida en capítulos y partes. Presentan un estilo directo, lo cual hace que el mensaje sea claro e impactante. Para poder entender mejor la novela, decidimos compararla con la tragedia, ya que a pesar de que 1984 es una novela, Winston representa un personaje que lucha contra el destino inevitable o una fuerza superior. En este caso sería el gran hermano, la fuerza inevitable, y su camino a la muerte tras haberse rebelado contra el partido. Al final, como ya sabemos, Winston no pudo contra el partido y terminó siendo asesinado por él, como pasa en una tragedia. Dirigido lo de Winston. Bastante, la verdad. Más encima murió amando al gran hermano. ¿No? Sí. Ahora pasaremos al evento principal. Una entrevista a Winston, el protagonista de 1984. Hola Winston, un placer conocerte. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué te sientes? Yo me siento... Mira, te voy a ser sincero. Me siento bien, pero porque voy a poder expresar mis sentimientos. Pero tengo mucho miedo. Hermano, me voy a matar. Hermano, tengo miedo. Ahora que te calmaste, ¿puedes presentarte un poco a la audiencia? Hablando de tu edad, tu ocupación, tus pasatiempos o tus planes a futuro. Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia, donde nos estén viendo. Me llamo Winston Smith, tengo 39 años y trabajo en el Ministerio de la Verdad. O como se le dice en mi lengua materna, MINVER. Yo me encargo de manipular la información, reescribir textos historiográficos y propagar propaganda del partido. Bueno, mi partido, el cual... Eso se deja bueno. Hace poco yo me compré un diario. Estoy un poco orgulloso de eso, porque en él puedo plasmar mis pensamientos y todas mis ideas como a mí me gustan. Lo malo es que tengo miedo, sí. O sea, ¿Es ilegal? ¿Muy ilegal? no puedo. En serio. No puedo morir. Bueno, ya. Shusha. ¿Y tienes planes a futuro? No. Me vas a fundir de mi partido. Tengo miedo. ¿Full trabajo? Sí. Y en puro mi trabajo. A nosotros. Como nosotros. Sí, nosotros también tenemos mucho trabajo. Últimamente nos he estado sobreexplotando mucho con las tareas, pero aquí estamos. Pasaremos a las preguntas. La primera es, ¿cómo te sentiste al cometer el criminal? Para serte sincero, me sentí bien, bastante bien al cometer este criminal, pero al mismo tiempo tenía bastante miedo porque, como dice la misma pregunta, el criminal es un crimen en mi mundo y es uno bastante grave, así que esta mezcla de terror y libertad me hicieron sentirme tenso, muy tenso. ¿Puedes explicarnos qué es el doble pensar y cómo influye en tu vida? El doble pensar es cuando una persona
piensen dos cosas al mismo tiempo completamente contrarias, completamente opuestas, completamente yin yang. Lo podríamos tomar así, pero en mi mundo esto es un crimen increíble, como podrás entender. Para mí esto fue algo muy confuso, la verdad, porque yo tenía mis convicciones claras, tenía mis pensamientos, lo que quería hacer, todo muy claro, pero gracias al partido y que el partido quiere que el pensamiento sea a favor incluso del partido, que no pienses en contra del que sea a full a favor, o sea, siempre pienses que te encanta, que lo quieres. Bueno, de eso. Y yo solo recordaba mi doble pensamiento cuando era totalmente necesario o cuando yo sentía que era necesario o me daba cuenta de eso, porque no lo pensaba en el día a día, pero lo notaba en, por ejemplo, los 2 minutos de odio, que ahí me daba cuenta que yo sí cometía este crimen. No. ¿Por qué decidiste empezar a escribir tu diario a pesar del riesgo? Decidí empezar a escribir en mi diario porque quería liberar mis propios pensamientos, quería demostrar mis pensamientos en algo, saber que de verdad estaban ocurriendo, que no eran solamente algo imaginario, por así decirlo. Y esto era algo que el partido no me lo permite, no me lo permitía, directamente no me lo permite. Es que no me lo permitiera, nunca lo va a permitir. Esto lo hacía sabiendo que era muy peligroso y que iba en contra de muchas leyes de mi partido, lo cual me da miedo, pero necesitaba sentir esta libertad al hacerlo, porque quería sentirme bien conmigo mismo. Si supieras que tu destino es ser descubierto, ¿volverías a revelarte? Si supiera que me van a descubrir, yo creo que sí lo volvería a hacer. Sí volvería a ser rebelde, ya que la verdad, esa libertad que pude sentir es mucho mejor que estar encerrado sin poder expresarme. Así que si puedo volver a elegir entre ser libre una vez más, aunque sea por poco tiempo, y ser encerrado por siempre pero sin mis pensamientos, preferiría 1000 veces elegir el hecho de revelarme. Es que mi libertad es primera. ¿Qué evento de tu infancia fue el más impactante? Mi recuerdo más impactante es la desaparición de mi hermana con mi madre, porque siento que fue mi culpa. Recuerdo que durante mi niñez había una gran escasez de alimentos y yo, mientras era chico, era muy egoísta y solo pensaba en mí mismo. Yo, en un momento de egoísmo, tomé más de lo que me tocaba y por eso es que al escapar, después de comerme todo lo que me había llevado, escapé y cuando volví ya no había nadie en mi casa, así que supongo que mi madre y mi hermana fueron una víctima más del partido, y todo por mi culpa, por pensar que por ser varón merecía más, y mi egoísmo me hizo darme cuenta de eso. ¿Qué da más miedo? ¿Que te vigilen en todo momento o que la gente lo acepte como algo cotidiano y no sea cuestionado? La verdad creo que el hecho de que te vigilen es muy malo, pero el hecho de que la gente lo acepte como normal es aún peor, ya que cuando uno es vigilado por lo menos puede saber que
la vigilancia es la amenaza. En cambio, cuando lo aceptan, no, no hay, ya no hay, ahí está la amenaza, no se van a dar cuenta de ella. Me da miedo que mi comunidad lo acepte como algo normal. Ellos intentan mantenerse tal vez a salvo con esta manera. Capaz, no lo sé. No tengo mucha idea sobre eso, sobre mi comunidad. Pero también me da miedo de la ignorancia que hay entre las personas que solo parecen títeres del partido, aceptando esto como una realidad sin protestar. Si alguien acepta una mentira como verdad absoluta, ¿sigue siendo una mentira? Si alguien toma la mentira como verdad absoluta, yo sé que es mentira, porque lo he visto en mi trabajo, manipulando hechos, confiscando realidades y variando lo que es real y no. Me he visto en la obligación de reescribir noticias, cifras y hechos históricos, borrando la historia, creando una falsa. Esas mentiras se convierten en la verdad oficial y sin que la gente cuestione esta verdad. Si el partido cambia el enemigo público por otro, lo tratan como si siempre hubiera sido así. Esto también puede ser influido por el doble pensar, ya que gracias a eso las personas pueden aceptar mentiras sin darse cuenta. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque si, aunque sea, hay una pequeña pizca de alguien que sepa la verdad, aunque sea en su memoria, en lo más recóndito de ella, yo voy a saber que esto es mentira. ¿Es moralmente justificable traicionar tus principios si es la única forma de sobrevivir? Me encantaría decir que no, que uno nunca traicionaría sus principios por sus principios, pero mi mundo es muy diferente. En él te castigan de forma física y mental. En el Ministerio del Amor, bajo el mandato de O'Brien, logré entender que el dolor y el miedo pueden quebrar cualquier convicción. Y no se trataba solo de vivir o morir, sino que uno se puede perder a sí mismo. En el momento que traicioné mis principios, no creí que fuera lo correcto, solo que tras tanta tortura ya no podía resistir más. En ese punto, sobrevivir ya no era una opción, era necesidad. Y yo la tomé. ¿Julia fue para ti una forma de escapar o de despertar? Julia para mí fue ambas cosas. Julia fue un refugio, no solo contra el partido. En nuestros encuentros, lejos de las telepantallas, podía sentir que el mundo que se me imponía no era todo. Ella era un escape, una forma de sentirme seguro de esa horrible realidad. Gracias a ella yo logré sentir algo por alguien, con miedo pero sin ganas de perderla. Pero al mismo tiempo, su forma de desafiar al partido, que es menos teoría, más práctica, me hizo darme cuenta que la rebelión no es solo un pensamiento, sino también en acción y voluntad. Sin embargo, en el fondo tenía muy claro que nos encontrarían, porque de todas maneras, dos personas no van a cambiar el mundo. Y menos contra un partido tan fuerte como el nuestro. ¿Crees que sin Julia habrías resistido más tiempo o habrías caído antes? Sin Julia capaz hubiera durado más, pero no para siempre. Antes de conocerla, yo era un rebelde en silencio. No salía más allá de mis pensamientos y mi libreta. Quizás eso me hubiera hecho resistir durante más tiempo, pero también es una forma incompleta de la rebelión. Con Julia, en cambio, todo se volvió más real y peligroso. Ella me dio algo que el partido no podía permitir, una conexión humana de verdad, lo cual implicó en que nos descubrieran de alguna manera. Ahora que estamos llegando al final de la entrevista, ¿cómo lo has estado pasando?
Mira, me he sentido bastante bien ya que he podido expresar todo lo que siento sin un verdadero miedo, ya que ustedes me dieron una confianza bastante grande. Muchas gracias por todo lo que hemos pasado. Vayamos. Eso es bueno, Winston. Ahora sí, a la última pregunta. Si el amor, la verdad y la libertad pueden ser destruidos, ¿tú crees que queda algo esencialmente humano que no pueda ser controlado? Antes te habría dicho que sí, que había algo que el partido no podía tocar, algún pequeño pedazo en mi alma, un pequeño pedazo en mi mente, que ellos no podrían tocar. Pero tras todo lo vivido, la verdad, no sé si eso sería real. A ver, mira, el partido no se conforma con que obedezcas. Ellos quieren que creas y que sientas lo que ellos decidieron. Yo vi cómo podían cambiar recuerdos, cambiar voluntades, quebrar las voluntades y hacer dudar lo que es real. Aún así, quiero creer que algo queda, un pequeño residuo de los recuerdos, en alguna parte de la memoria, en algún instante de duda en la cabeza de alguien que solo aparece sin que uno lo note. Pero en un mundo como ese, incluso eso puede ser arrebatado. Aún tengo fe y sostengo que el proletariado puede salvar a futuras generaciones porque a pesar de que no tienen educación alguna y viven en la miseria, ellos aún son humanos. Ellos aún no han sido absorbidos por el partido con sus manipulaciones y su constante vigilancia, ya que son libres y tienen lo que se llama espacio personal. Y tampoco fijen lealtad a ese sistema porque sí. Porque sí. No han sido adoctrinados. Entonces, ellos aún se preocupan por el otro y representan de forma más fiel lo que es la institución de la familia, la comunidad. No como método para espiar y mantener su población en su lugar, sino como un refugio y un entorno donde se vive el sentimentalismo y la fraternidad. Son las 5. Ya. Ahora pasaremos a la comparación. En el Chile actual existe democracia donde las personas pueden opinar, votar y juzgar a sus autoridades, mientras que en la novela 1984 las personas no pueden ni opinar, votar o juzgar a sus autoridades, ya que esto es un crimen. Chile, aunque no controle a su población, siguen existiendo problemáticas de desinformación o noticias falsas a través de redes sociales, prensa amarillista y medios que suelen mostrar su tendencia hacia ciertas ideologías políticas. Otro aspecto importante es el conformismo de la gente. En la novela, el control total se acepta sin cuestionarlo, pero en Chile todavía hay un sector de la comunidad que es bastante activo y eso se demuestra en el estallido social de 2019. En síntesis, Chile por suerte está muy alejado de esa realidad, pero la obra sirve como una advertencia para que la gente siempre cuide la libertad y la democracia que ejercemos como sociedad, y a través del aprendizaje evitemos el control excesivo del Estado como podemos ver en la obra. En conclusión, la verdad, como equipo creemos que este libro nos podría ayudar a ver el mundo desde otra perspectiva. El mundo en el que vivimos se siente tan libre porque es algo que tenemos desde el nacimiento. Estamos acostumbrados a alzar la voz si vemos que algo que creemos incorrecto. Está tan en nuestras raíces poder expresar nuestras ideologías respetando al otro aunque no estemos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden? Este libro te relata la realidad de lo que pueden estar viviendo países con gobiernos totalitarios. Y aunque lamentablemente es la realidad de nuestro mundo, el cual está dividido entre democracia y totalitarismos y gobiernos que se parecen a este, y aunque el libro muestra un super avance tecnológico, si quitamos nos podríamos acercar mucho a la realidad del libro. Da miedo saber que hay personas en este mundo que no pueden dar su opinión, si no, serán castigados. Además, hemos pensado sobre lo peligroso que puede ser la mezcla de avances tecnológicos, pero no con una visión de progreso, sino como forma de control de la sociedad y confinamiento del pensamiento libre de cada persona y además con fines bélicos. Como personas en formación, nos asusta que esto pueda llegar a pasar en nuestro país y en el resto del mundo. Por esto, este libro ayuda a querer ser parte de una sociedad crítica e informada que elija bien a sus representantes. Y aunque si algo así llegara a pasar,
podemos tener confianza y creer que hay gente que se podrá revelar si es que algo así pasara. Porque basta con que alguien tenga ese cambio, esa desviación que tuvo Winston para poder empezar a debilitar sistemas como esos. Ya que sentimos que Winston solo fue el inicio de algo más grande. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ojalá puedan darnos su opinión sobre el libro. Por favor, denos un me gusta y suscríbanse. Compartan el video con todos sus familiares. Y con el gato. Para que podamos ver más libros de esa manera, ¿ya? Esperamos que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao. ¡Chao!